¿Dónde nos encontramos nosotros? Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, esa tierra recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Lo que acabamos de leer es una ilustración, algo que el autor usa para mostrarnos que para Dios solo hay dos clases de tierras y dos clases de plantas que crecen en esas tierras. Vosotros lo sabéis, hay imágenes semejantes por toda la Biblia, pero yo me he quedado con una de ellas, la que hemos leído al inicio del sermón, por lo potente de la imagen y por la belleza que hay en la redacción. Vamos todos a Isaías 5, otra vez, Isaías 5, versículos del 1 al 7, y leemos. Recordemos, esta es una advertencia profética de Isaías, del profeta Isaías, sobre el juicio de Dios a Israel, que vendría primero a través del imperio asirio, haciendo caer a Jerusalén y devastando la tierra, y después con Babilonia, llevando al pueblo al exilio. Isaías advertía de lo que iba a pasar, ¿no? Leemos. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Tú eres una vid escogida. Incluso había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá. Estos son planta deliciosa suya, pero el Señor esperaba juicio y encontró vileza, esperaba justicia, y aquí que encontró clamor. Volvamos a Hebreos. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Lo que el autor de Hebreos nos quiere enseñar es lo siguiente, que puede haber dos tierras, muy cerca la una de la otra, dos tierras a las que le llega el mismo agua de lluvia y que tienen las dos tierras los mismos cuidados. Una es buena tierra porque da buenos frutos, la otra, sin embargo, no, por eso no los da. La lluvia desciende sobre la buena tierra y da buen fruto, por eso es provechosa para el labrador. Esta tierra es como el creyente fiel que cuando Dios le habla a través de su palabra, le va penetrando eso que dice, de manera que va creciendo en santidad y su vida da frutos del Espíritu Santo. Diferente es la otra tierra, que recibe el mismo tipo de cuidados y de agua, pero sin embargo sigue produciendo los mismos hierbajos que antes, espinos y abrojos. No hay cambios, no hay transformación, no hay crecimiento, no hay frutos para la gloria de Dios. No hay frutos para la gloria de Dios. Es interesante observar cómo está redactado el versículo 8. Ahí se nos dice que esta tierra produce lo mismo que producía antes de ser regada por la lluvia del cielo y del cuidado del labrador. Si antes producía espinos y abrojos, ahora incluso con el cuidado y con el agua también, no ha cambiado. Por eso su fin es ser quemada.
Ya hemos leído lo que Isaías profetizó sobre lo que Dios haría con Israel por su reiterada infidelidad al Señor. Os mostraré ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen su lluvia sobre ella. ¿Qué está diciéndoles el Señor? Les está diciendo que no vale la pena seguir intentando regarla más, ni darle más cuidados, porque seguirá dando los mismos espinos y abrojos. El que oyendo repetidamente la palabra de Dios no responde con fe y por lo tanto con obediencia, se endurecerá de tal manera que la palabra de Dios ya no penetrará en él. Por lo tanto, ¿qué es lo más sensato que se puede hacer con esa tierra? Dios dice que Él la va a maldecir y que terminará siendo quemada. ¿Sabéis por qué no podemos oponernos a esto? ¿Sabéis por qué no podemos ser más buenos que Dios? Porque si el labrador, que es Dios, no quema esa tierra, esos espinos y abrojos terminarán invadiendo las otras tierras buenas que estaban cerca de ella. Pero esto es una labor de Dios. Luego diré lo que nosotros debemos hacer con esas tierras. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de tierra eres? ¿Eres de los que responde con fe y con obediencia para dar buenos frutos y con arrepentimiento cuando el Espíritu Santo te muestra tu pecado? ¿Tu vida ha ido cambiando, aunque sea poco a poco, para darle buenos frutos a tu dueño? ¿O eres de los que te resistes a la labor del Espíritu Santo y por lo tanto no respondes con fe al señorío de Cristo en tu vida y por eso solo das malas hierbas? ¿Sabéis cuál es el problema de estos últimos? Que ni siquiera se dan cuenta que los frutos que dan son malas hierbas. Han silenciado la voz del Espíritu Santo, por eso pecan con descaro y no se escandalizan lo más mínimo cuando les dices, ¿pero qué haces? Por eso el autor nos advierte. Cuarta parte. ¿Por qué el autor nos advierte tan seriamente? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, esa tierra recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. La principal razón por la cual el autor nos hace esta advertencia no es tanto que dejemos de testificar o de evangelizar a aquellos que pareciera que están en esta situación. ¿Quién sabe cuándo alguien ha llegado a este punto de no retorno? Solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe quién ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Solo Él conoce quién se ha resistido tanto al Espíritu Santo que sería inútil seguir insistiendo. Además, algunos aquí ya hemos visto milagros de regeneración en personas que dábamos por perdidas, ¿a que sí? Si esta no es la intención del texto, ¿cuál es? Pues como toda la Biblia, evidentemente, advertirnos a nosotros del gran peligro de caer finalmente en la apostasía si vivimos nuestra vida sin cuidar el regalo de la salvación que nos fue hecho en Cristo Jesús. Debemos, pues, tener mucho cuidado porque si la descuidamos, la salvación que ha sido regalada a tu vida, podríamos encontrarnos fuera del alcance de la llamada al arrepentimiento que Dios hace a través de su Espíritu Santo. Sin embargo, y aunque este es el propósito principal del texto, Jesús nos advierte que no demos lo santo a los perros ni echemos las perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y nos despedacen. ¿A qué se refiere Jesús con estas palabras tan duras? Pues que no debemos seguir llevando indefinidamente el mensaje del Evangelio a quienes hacen escarnio de él.
Claro que hay que tener paciencia, pero al final siempre hay un límite. Llega un momento en que esa resistencia a recibir el mensaje de salvación es tan insistente que nuestra invitación para que acepten la gracia de Dios debe ser retirada. Además, seguir insistiendo para que reciban la verdad de Dios no es justo para otros a los que todavía no les ha llegado el Evangelio, sabiendo que la mies es mucha y, sin embargo, los obreros, muy pocos. Además, muchas veces estos que se han dado vuelta cuando antes estaban con nosotros, ¿sabéis?, pueden llegar a ser peligrosos. Peligrosos hasta el punto de volverse en nuestra contra y despedazarnos. A mí me ha ocurrido y es francamente peligroso. Es muy peligroso, sobre todo si no se tiene sabiduría, la sabiduría suficiente para enfrentarse a ellos. Les corroe un odio enorme que no les deja vivir hasta que consiguen destruirte. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Esta advertencia también de Jesús es un poco diferente a la anterior porque está en el contexto de la enseñanza de los falsos maestros y, sin embargo, tiene relación con la anterior porque debemos cuidarnos de los que dicen ser, pero que no son. Y en la Iglesia puede haber este tipo de personas a los cuales podemos identificar por sus frutos. Personas que aparentan ser creyentes, aunque no lo son, y el problema es que pueden llegar a contaminarnos con su desobediencia e incredulidad y terminar como ellos. Algo muy importante, no se trata de juzgar a los demás para salvación o condenación. Esto le corresponde solo al Señor. No es nuestra labor decir este se va a salvar y este no, sino la de cuidarnos. Cuidarnos de los que nos pueden hacer daño, aunque para esto se necesita gran discernimiento. Así que necesitamos sabiduría de lo alto, sobre todo los pastores, para advertir a los que vemos en este peligro de apostasía de su grave situación, pero también para avisar al resto de la Iglesia del riesgo que significa tener comunión con alguien que puede ser un incrédulo, aunque de una apariencia de creyente comprometido.